bien, voy a pedirles que usen su Biblia, por favor, esta mañana. Los que están en casa, jalen su Biblia, por favor, y úsenla esta mañana porque la Biblia es para leerla. La Biblia es para que aprendamos de ella, amén. Vamos a abrirla en Proverbios 22:6. El tema de hoy es: necesitamos ser instruidos por el Señor y su palabra. ¿Cuántos creen que necesitamos esa instrucción? Todos los días necesitamos la instrucción de Dios. Sin embargo, aquí ustedes van a decir, bueno, esto es para los niños. No, es para los grandotes, es para los jóvenes y es para los niños. Amén. Y dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye quiere decir restringir, enseñar, ¿sí? En la versión Nueva Traducción Viviente dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán, dice. Y en la Biblia Jerusalén dice, instruye al joven según sus disposiciones, que luego de viejo no se apartará de ellas. Amén. Instruye al niño en su camino. Bueno, lo que significa es que se debe instruir al niño para que sea capaz de refrenar cualquier inclinación que lo aparte de Dios. Miren qué interesante. Por eso es tan importante que cuando se dan las instrucciones a un niño deben ser claras y acorde a la edad que ellos tengan. El problema muchas veces en los matrimonios es que tienen un hijo de 9 y tienen un hijo de 3. Y ahí hay dos ciclos de diferencia de generación para los niños, porque es cada 3 años, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que quieren pasarle la regla igual y no funciona. Matthew Henry, un escritor de la palabra de Dios, dice, educa a los niños, no en el camino en que quisieran ir, el de sus corazones corruptos, sino en el camino en que deben ir, por el cual, si los amas, ustedes quieren que anden. Tan pronto como sea posible, cada niño debe ser guiado al conocimiento del Salvador. Y usted me dirá esta mañana, hermana, ¿por qué va a hablar de los niños esta mañana? Bueno, tenemos muchas familias en la iglesia, pero también tenemos jóvenes. Y también nosotros necesitamos ser instruidos. Amén. Por eso voy a hablar de eso esta mañana. No puedo dejar de pensar cómo nosotros, siendo adultos, hemos recibido tanta instrucción de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos con la instrucción que Dios nos ha dado? Si pensamos en estas semanas que han pasado, Dios nos ha hablado acerca de la fe, nos ha hablado acerca del pecado, nos ha hablado acerca de alabarle y de adorarle, ¿sí? El Señor nos ha hablado del perdón, pero ¿qué ha pasado con esas prédicas? ¿Realmente las estamos practicando? ¿Agarramos la instrucción que Dios nos dio? ¿O simplemente ya nos acostumbramos a oír la palabra de Dios? Sobre eso quiero que meditemos esta mañana, hermanos, porque vamos a ser demandados por la palabra que estamos oyendo. El que sabe hacer lo bueno, dice la palabra, y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Y nosotros no estamos jugando a iglesia, no estamos jugando a conocer a Jesús y irnos al mundo cuando estamos de lunes a viernes en el mundo. No estamos jugando a iglesia. Somos hijos convertidos por la sangre del Cordero y Dios demanda de nosotros un cambio de vida, y ese cambio debe ser notable, se debe notar, nos debemos distinguir en el mundo. Bueno, constantemente la palabra y sus escritores nos hablan de oír. Digan conmigo, oír.
Nos hablan de ver, nos hablan de obedecer, de inclinar nuestro oído y atender la instrucción del Señor. Cuando la palabra nos habla de oír, es entender los ruegos, las súplicas, los avisos que alguien o a alguien debe de hacerse cargo de eso y estar enterado. Proverbios 1:8 dice, no vaya y yo se lo leo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra, dice. También en 1 Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, oiga bien, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De manera que todos necesitamos instrucción. Toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a ver algunos personajes de la Biblia para que veamos qué instrucciones recibieron ellos y veamos si las hizo o no las hizo. ¿Sí? Muy bien. Vámonos a Abraham. Vamos a irnos a Abraham. Abraham está en Génesis 12. Génesis 12. Por aquí tengo mis chivos, miren. Génesis 12. Fíjense bien. Abraham recibió instrucciones de Dios. Pero Jehová, dice el versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Lean conmigo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué hizo el Señor? Le dio instrucciones. ¿Qué hubiera pasado si Abraham dice, no, yo no quiero salir de aquí? No, es que aquí está mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelita, y aquí tengo las vacas, tengo los ganados, tengo ahí mis ovejas. Ay, no, yo no quiero. No hubiera recibido todo lo que Dios le dijo que iba a recibir. Pero él recibió una instrucción de parte de Dios. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Dios constantemente está dando instrucciones. ¿Cuál es el problema? Que no queremos oír. No inclinamos nuestro oído a oír al Señor. No atendemos la instrucción de Dios. Y ahora, los que tienen hijos pequeños, ¿cómo pretendemos que nosotros corregir a nuestros hijos o corregir a nuestros jóvenes si nosotros no atendemos la voz de Dios? Instruye, dice el Señor, instruye al niño en su camino, pero nosotros también tenemos que atender la instrucción de Dios. Dios lo mandó a salir a Abraham de su parentela, todavía él se llevó a Lot, ¿verdad? Solo a Lot se llevó. Dios tiene grandes promesas para las personas obedientes. ¿Qué le dijo? Haré de ti una nación grande. ¿Cuántos quieren un buen negocio? ¿Cuántos quieren ser engrandecidos en lo que hacen?
Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Cuando Dios sacó a Abraham de su pueblo, prometió hacerlo cabeza de su pueblo. No prometió ponerlo de cola. Al final recibirás esto. No, lo puso de cabeza. Haré de ti una nación grande. ¿Cuál fue la otra promesa que le dio? Gracias. Te bendeciré. Los creyentes que son obedientes a Dios y atienden las instrucciones del Señor van a heredar bendición. Diga, yo voy a heredar bendición. Ya están recibiendo la bendición. Engrandeceré tu nombre, dice la palabra de Dios en Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. El nombre de los creyentes obedientes ciertamente será engrandecido. Engrandeceré tu nombre. ¿Cómo lo conocen a usted? Ah, don Carlitos Estrada. Claro que sí, lo conozco. Este hombre es un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre justo, un hombre de Dios. ¿Sí? Ah, conozco a Marlon. Sí, sí, sí. Marlon es Monterroso. Sí, el Monterroso, sí. Él es arquitecto, sí, es arquitecto. Y sí construye bien las casas, porque a mí me diseñó bien mi casa. Muy bien. Van a ser conocidos y van a engrandecer su nombre. Pues su nombre va a ser un buen nombre. Don Gerardo, el que tiene una venta de materiales de construcción. Sí, 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 sí. Buen producto a buen precio. Muy bien, sí. Bien conocidos. Serás bendición. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Los hombres buenos son bendición para el país. ¿Cuántos hombres buenos tenemos aquí esta mañana? Ustedes son bendición para Guatemala. Marcan la diferencia. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios se ocupará de que nadie sea perdedor por algún servicio hecho en favor a su pueblo. Así es que los que les bendicieren, los bendecirá a los que te bendijeren. Y los que no, déjaselos al Señor. Ni te hagas bolas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesucristo es la gran bendición del mundo, la más grande que el mundo haya poseído jamás. Y nosotros tenemos esa bendición. Amén. Toda verdadera bienaventuranza en el mundo ahora o que alguna vez llegue a tener, se debe a Abraham y su descendencia. Abraham creyó que la bendición del Todopoderoso supliría todo lo que él pudiera perder o dejar atrás. Perdone. Este tipo de creyentes justificados por fe en Cristo tienen paz con Dios. Muy bien, ya vimos a Abraham. Vamos a ver a Moisés. Vámonos a Éxodo 3:7. Caminemos un poquito y llegamos a Éxodo y a leer el 3:7. ¿Sí? Y aquí le dice el Señor a Moisés. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel.
y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo y de todos los feos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto, fíjense bien, el Señor no solo les escuchó, sino les vio, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, ustedes ya saben que Moisés había salido de estar en el palacio del faraón y pues él cometió un error al pelearse con una persona y esta persona pues murió y él la enterró y después su pecado fue descubierto y él tuvo que huir de Egipto. Y ahora viene el Señor y le dice que vaya a sacar al pueblo de Egipto y que le vaya a hablar al faraón. Si a él lo estaban persiguiendo para meterlo a la cárcel o que pagara por su delito. Entonces, por supuesto que Moisés no podía ni hablar. Entonces, Moisés le dice en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés se resistió un poquito. ¿Cuántos de nosotros nos resistimos un poquito cuando Dios nos da instrucciones? Solo yo, ¿verdad? Ustedes no se resisten. Qué bueno, los felicito. Los felicito. Nos resistimos. Y Moisés se resistió, pero una cosa hizo, ¿sí? Fue. ¿Saben? Esto me recuerda a mi persona y les doy testimonio. Si ustedes me hubieran conocido cuando yo tenía mis 18 años, yo era una persona muy tímida y muy calladita, ¿verdad? Pero el caminar de la vida me sacó carácter. Y el caminar de la vida me hizo afrontar situaciones. Entonces, aunque tenía miedo y las canillas me temblaban, allá iba a hacer lo que me tocaba hacer, ¿sí? Pues este Moisés tuvo miedo, pero también sabía quién era su Dios. Usted puede tener miedo de situaciones en la vida o de problemas en la vida, pero ¿sabe qué? Cuando uno sabe quién es su Dios, camina aunque las canillas se le aflojen a uno, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque uno sabe quién está con uno, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el único Dios verdadero, aquel que abre y cierra puertas, ¿sí? Por eso es que caminamos, porque no tenemos temor. Muy bien. Entonces vemos otro que recibió instrucciones y caminó. Vámonos a otro. Vámonos a Josué 1. El libro de Josué. Estamos caminando en línea recta, ¿sí? Josué. Josué fue otro siervo de Dios que recibió instrucciones. Así como las recibió Abraham y las recibió Moisés, Josué también recibió instrucciones. El Señor le habla y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, versículo 2, ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren, hermanos, la instrucción parece clara y parece fácil, pero no era tan facilito. Él se tenía que levantar y pasar el Jordán. El Jordán no era un río así como dijéramos, bueno, pues una salpicadera, un riachuelo que uno podía pasar.
tenía corriente, ¿sí? Lo explicó el hermano Miguel en la clase que nos dio. Tenía corriente y era caudaloso también el Jordán. Además de eso, iba a pasar a todo el pueblo. Imagínese usted el cachivachero, hombre joven, hombre viejo, niños, que la mula, que el buey, que las ovejas, pasar con todo un pueblo. Eso ha de haber sido titánico. Y eran más de 2 millones de judíos. Vaya, usted pasa con 3 pelones y aunque sea del pelo se los lleva para arriba. Pero 2 millones, ¿cómo hace usted para agarrar 2 millones de judíos y pasarlos? ¿Me entienden? Pero Josué obedeció. Hermanos, estamos aprendiendo que tenemos que obedecer las instrucciones de Dios, ¿sí? Porque nosotros pretendemos a veces que en nuestra casa nuestros hijos nos obedezcan, pero nosotros tenemos que obedecer también al Señor. Amén. Y eso debe ser notable y notado por nuestros hijos, de tal manera que ellos lo hagan. Muy bien. Entonces vemos cómo él recibe la instrucción de el Señor. Dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, y será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Miren qué hermosa promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. ¿Recibió claras las instrucciones de Dios, Josué? Sí. Hasta le dijo de dónde a dónde iba a entregar. Desde el desierto hasta el Líbano, del Líbano, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos feos y feos y feos. ¿Sí? Dios le explicó y le dijo que todo lugar donde pisara en la planta de sus pies, él se lo iba a entregar. Hermanos, Dios no habla difícil. ¿Usted ha comprendido la escritura que hemos leído ahorita? Dios habla de una manera que nosotros podamos entender. Lo que pasa es que a veces no queremos oír, ¿verdad? Pero Dios sigue dándole instrucciones a su pueblo. Y tenemos que despertar, hermanos. Porque si no, no vamos a estar listos en su pronta llegada. Muy bien, vámonos al libro de Daniel. Vámonos al libro de Daniel. Capítulo 1. Le voy a leer una versión parafraseada, pero usted lo tiene allí también desde el capítulo 1 y versículo 3. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Mire, ahí hubiera estado el hermano Marlon. Jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Así como usted instruyó a sus hijos, mire, igualito, ¿eh? Aquí dice, instruido en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio
y que sean aptos para servir en el palacio del rey. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Acuérdense que ellos habían ido cautivos a Babilonia, entonces no sabían nada de Babilonia. Lo iban a ir a aprender ahí. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y a estos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Quiere decir que tenían conocimiento en ciencia, en toda ciencia. Y Daniel les dio la capacidad especial de interpretar el significado de las visiones y los sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción, fíjense bien, que ordenó el rey, ¿cuántos años eran? 3 años que ellos tenían que ser capacitados. Por eso, cuando nuestros hijos nos pregunten, pero ¿por qué hay que estudiar 3 años de básico? Bueno, porque necesitamos esa capacitación. En esos 3 años de básico, pero ¿por qué tenemos que en bachillerato que estudiar tanto? Sí, porque pues esto. En primaria, ¿por qué son 6 años de primaria? Pues porque en primaria se mira de este a esto. Hay una razón para todo, ¿sí? Bueno, se cumplió el tiempo de la instrucción y el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Dicho de paso, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles, tenemos que capacitarlos, tenemos que llevarlos hasta el conocimiento de los idiomas. De modo que entraron al servicio real y cada vez que el rey los consultaba, fíjense bien, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y un juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y los brujos de su reino. Amado, eso quiere Dios de nosotros. Qué hermoso sería que donde usted labora en su trabajo, llámenme por favor a Evelyn. Ella sabe exactamente qué decirnos sobre eso. Ella sabe lo que necesitamos para esto. Necesitamos preparar a nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen que aprender también las instrucciones que se les está dando en el tiempo de preparación. Y nosotros también los tenemos que instruir espiritualmente para que ellos crezcan en el temor de Dios. Las instrucciones son los lineamientos que debemos de cumplir para realizar una actividad. Como vemos aquí, estos jóvenes hebreos tuvieron un tiempo de capacitación, de ser alineados, enseñados en todas las cuestiones ahí en Babilonia. Pero luego ellos fueron 10 veces más capaces que los demás. También en el griego, la palabra instrucción quiere decir musar, que significa enseñar sabiduría, disciplina, lineamientos. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos y las necesitamos nosotros. La instrucción tiene que ver con oír, obedecer, amar, recibir, obtener, captar
defender, guardar. ¿Sí? No es tan fácil. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Rapidito lo dice uno. Pero mire todo lo que contiene. Esto lleva trabajo, ¿sí? Jesús andando por el camino a Emaús, comentando la noticia, vámonos, ¿dónde está Camino a Emaús? Camino a Emaús lo tenemos en el libro de San Lucas, en el capítulo 24 y versículo 13. Yo se los voy a resumir. Jesús andando por el camino de Emaús y comentando la noticia que habían recibido de la resurrección de Cristo, de repente el propio Jesús se acerca a ellos, a dos que iban caminando ahí camino a Emaús, y les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Aquí dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ellos querían un rey. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que dentro de nosotros fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces miren lo que Jesús les dice. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, fíjese la instrucción que les dio, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que lo que de él se decía. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes de ustedes, si los paro yo aquí, empiezan a narrarme desde Génesis y se van por los 5 libros del Pentateuco, llegan a los libros históricos y van por los profetas? Miren, el Señor empezó a narrarle. Por eso es necesaria la instrucción. Por eso es que en la iglesia nosotros queremos capacitar a la gente. Porque nuestro Dios es demostrable en las escrituras. Amén. Así es que el Señor se fue instruyéndolos y cuando Él empezó a instruirlos y vieron, se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo resucitado. El Señor Jesucristo resucitado sigue instruyéndonos. Nosotros estamos en un caminar, no estamos en el camino de Emaús, pero estamos en un caminar por esta vida y el Señor quiere instruirnos, quiere enseñarnos. El rechazo a la instrucción produce muerte, hermanos. Cuando nosotros nos acostumbramos a oír y no recibimos la palabra, estamos cayendo en un término que si nosotros llamamos religioso, solo oímos por oír.
o nos llenamos de conocimiento, pero no hay una vivencia de la palabra. Proverbios 5:23 dice, morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su insensatez. El rechazar, odiar, obviar, o no amar, o detestar, o abandonar la instrucción, produce muerte. Veamos las escrituras. Vámonos a Deuteronomios 27 y le voy a leer solo algunos. ¿Dónde están las maldiciones en el monte Ebal? 27, voy a leer el 13. No, voy a leer el 15. 27:15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición y abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá, amén. Aquí hay una instrucción, hermanos. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Hay maldición. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que hiciera errar al ciego en su camino. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre. Aquí hay una serie de cosas donde al rechazar la buena instrucción de Dios, caen en maldición. Jehová asignó a los sacerdotes del antiguo Israel a servir de instructores del pueblo. Harás, dice en Deuteronomios 10:11, Dios le habla a los sacerdotes y les dice, harás exactamente lo que ellos te digan en el lugar que el Señor elegirá y actuarás de acuerdo con sus instrucciones. No es como nosotros querramos, hermano. No es como a mí se me dé la gana. Es como Dios dice que lo hagamos. ¿Sí? Y de acuerdo con la sentencia que ellos dicten, haz exactamente lo que te digan sin cambiar nada. ¿Qué pasa ahorita en este tiempo que oímos la palabra y la ajustamos a nuestra manera, verdad? Le cambiamos. No es así. Es como Dios dice, exactamente como el Señor dice. Él no se va a retractar de su palabra. Y así como Dios le habló a estos hombres en el Antiguo Testamento, así como le dio la orden a los sacerdotes, así también habló Jesús cuando predicó, pero también tiene una instrucción para nuestra vida práctica. Veamos unas áreas prácticas de nuestra vida. El Señor tiene una instrucción para cada área de nuestra vida. Veamos el área espiritual. Fuimos creados para tener comunión con Dios, para tener comunión con nuestro Creador. ¿A través de qué? De la oración, de la lectura de la palabra, de la adoración, de un estudio bíblico y a través también de su servicio al Señor. Al tener una buena relación con el Señor, automáticamente vamos a tener una buena relación con los demás, ¿sí? Porque dice que amemos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está más cercano, el que está más próximo a ti. ¿Sí? Lucas 8:21 dice, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la hacen. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que no es solo oír? Tenemos que hacerla. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios
por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, usted y yo fuimos diseñados para tener relación con Dios, tener relación con nuestro Creador. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos teniendo comunión con Dios? ¿O la vida nos envuelve en un agitar que nos olvidamos de Dios? Paremos. Si tenemos a Dios, como lo hizo Abraham, vamos a caminar con Dios y vamos a tener bendición en todo lo que hacemos. Pero una cosa sí, hermanos, Dios tiene el primer lugar. Primero Él, ¿sí? Así es que el Señor quiere que nosotros recibamos instrucciones de Él y que nos acerquemos a Él en nuestra vida espiritual. También Dios tiene instrucciones en nuestra área psicológica. Él trata con su mente, con sus sentidos, con su comportamiento, con sus pensamientos, con todo su ser humano, con su alma. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago, la manera en que me desenvuelvo en la vida. ¿Estoy testificando del Señor? ¿He recibido esas instrucciones del Señor en su palabra? ¿Cómo habla mi testimonio allá afuera? Porque mi testimonio tiene que hablar afuera, porque yo me estoy proyectando con los demás. ¿Cómo lo hago? Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos un corazón limpio, un corazón recto. Amén. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, hemos recibido la instrucción de Dios y tenemos que acatarla, ¿sí? Hay otra instrucción que quiero que vayamos a ella en Romanos. Vámonos al libro de Romanos. Yo les dije que hoy íbamos a usar su Biblia porque quiero que se le quite el polvo. 12, 1 al 3. Aquí hay una instrucción. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay una instrucción, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Dios nos da una instrucción para esta área de la vida. Entonces ya vimos la espiritual, vimos la psicológica, veamos ahora la financiera. No le voy a tocar el bolsillo, le voy a ayudar a decirle algunas cosas que dice la palabra aquí. Dios es el dueño de todo. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, todo es de Dios. Por mucho que se afane usted, y aunque le metan el anillo de oro en la caja, alguien va a llegar y se lo quita, hermano. Aquí en Guatemala se lo quitan todo. No nos llevamos nada, ¿sí?
Dios es el dueño de todo. De Él es la plata. Y Dios quiere que usted sea bendecido y sea enriquecido con toda bendición celestial. Y también Dios puede darle la habilidad de hacer las riquezas, siempre y cuando usted sea un terreno que va a ser de bendición también para los demás. Porque Dios lo va a bendecir a usted, pero no quiere que solo usted se vaya para arriba. Dios quiere que usted alcance al necesitado, al pobre, al huérfano y a la viuda. Son cosas que están en el corazón de Dios y deben estar en nuestro corazón. En el área financiera habla de cómo usamos los recursos, cómo usamos el dinero, si lo gastamos, si lo invertimos o si lo malgastamos. Porque tenemos que ser sabios con lo que hacemos, ¿sí? Dios nos da todo, Dios nos bendice, ¿sí? Confiar en Dios. Si usted confía en Dios, es usted un dador generoso, porque sabe que Dios es generoso. En el área financiera, usted tiene que aprender a ahorrar, tiene que aprender a no endeudarse, tiene que aprender a manejar un presupuesto real, a tener satisfacción, hermano, con lo que Dios le da, con lo que usted tiene. Y claro que tiene que trabajar, porque tenemos que trabajar, ¿verdad? Hay un versículo en la palabra que dice que el que no trabaja, que no coma. Así es que Dios nos llama a trabajar y trabajar duro. Hay una escritura, ahorita no la recuerdo, pero nos llama a trabajar duro, ¿sí? En el área financiera, si no hemos comprometido nuestro patrimonio y herencia de nuestros hijos, si lo ha hecho, hermano, pida perdón a Dios. No podemos comprometer nuestro patrimonio y la herencia de nuestros hijos. El uso inadecuado de las tarjetas dependerá del autocontrol que usted tenga. La sabiduría y el entendimiento que usted debe tener debido al cobro de los intereses. Cuando usted va a adquirir una tarjeta, recuerde que solo el cartón es suyo, pero el dinero le pertenece al banco y no se lo están dando gratis. Usted tiene que pagar un porcentaje por eso. Así es que usted da testimonio de su vida en el área financiera. ¿Cómo maneja usted sus finanzas? Quiero decirle que este libro tiene instrucciones para su vida en cada área. En su comunión con Dios, en cómo piensa sus áreas psicológicas y su área financiera. En el área matrimonial, la relación entre el esposo y esposa. ¿Cómo es esa relación? Bueno, usted tiene ahí Efesios 5, 21, 29, donde le dice cómo debe ser su relación matrimonial. Los esposos deben amar a sus esposas y no deben tratarlas con aspereza, dice la palabra en Colosenses 3, 19. Recuerde que ellas son un vaso frágil. Este vaso todavía está gruesecito. Hay vasos que son más frágiles. Si usted los apacha duro, se quiebran, ¿sí? Y la Biblia dice que la mujer debe ser tratada como un vaso frágil, no como pocillo de preso, ¿sí? O pocillo de peltre. También enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, que sean prudentes, que sean puras, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas al esposo. Si yo le modelo a mi hija esa actitud, seguramente ella la va a repetir en casa, ¿sí? Pero hoy las jovencitas no quieren recoger ni su ropa sucia.
No es posible. Tienen que hacer las cosas. Ya una jovencita ya tiene que ser perfectamente su cama, dejar nítido su cuarto, bien ordenada su ropa, ¿sí? Todas esas cosas, nosotros somos un modelo. En cuanto a ustedes, los esposos, dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Hay instrucciones de Dios para todo? Sí, sí, hay instrucciones. Lo único es que a veces como que no queremos verlas, ¿verdad? Entonces nos hacemos como de la vista gorda y pasamos, pero no es así. Si somos hijos de Dios, si pertenecemos al reino de Dios, tenemos que alinearnos a las leyes y a las instrucciones que Dios nos está dando en su bendita palabra. Muy bien, en la vida familiar, tus hijos y tu familia extendida. La familia fue establecida por Dios para beneficio del hombre y él es el responsable de administrarla. No le eche la culpa a Dios de lo que usted hace mal, ¿sí? Son los padres quienes como primeros responsables de la educación de los niños protegen su intimidad y promueven su desarrollo con base a los valores. En su casa debe de haber valores, principios, hábitos. Provee protección, seguridad, provisión, amor a sus hijos, fomenta principios, valores y hábitos saludables. Aquí ya en la vida familiar ya están los dos esposos, ¿verdad? Están los dos esposos dirigiendo sus hijos y atendiendo su familia extendida. El papel del padre es tener una buena relación espiritual con el Señor y después, como añadidura, él va a fluir y va a instruir a su esposa y a sus hijos en los valores bíblicos, conduciendo así a la verdad a su familia. Y los hijos deben de obedecer a sus padres y honrarlos. Deben obedecer, ¿sí? No discutir o hacer un planteamiento sobre lo que se les está diciendo. El hijo debe obedecer, ¿sí? Tienen que aprender a seguir las instrucciones que los padres les dan. Hay muchas escrituras que hablan acerca de eso. Deuteronomio 6:7, Hebreos 12:11, Efesios 6:4, Proverbios 17:6. Todas esas escrituras hablan de cómo debe usted darle instrucciones a su familia. Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son herencia de Jehová. ¿Sí? Cuando usted viene con un niño aquí a la iglesia y dice, pastor, quiero presentar al niño. Viene el pastor, le recibe el niño y él agarra el bebé y se lo entrega a Dios. Y de ahí viene Dios y se lo entrega al pastor, y el pastor se lo entrega a los papás y les dice, aquí está este niño. Ahora ustedes son responsables de la vida de él. El Señor se los dio a ustedes para que ustedes lo enseñen, lo instruyan, para que ustedes cuiden de él. No si el niño está mal criado, ay Señor, porque este niño me salió tan mal criado. No, no es que le haya salido mal criado, es que usted no lo ha corregido y no le ha dado las instrucciones precisas. Por eso es que estamos viendo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. La instrucción es buena, es sabia y debemos aprenderla a recibir. Pero desde los adultos hasta los más chiquitos en casa. En el área laboral también tenemos instrucciones de parte de Dios.
Posiblemente usted en su trabajo tenga personas bajo su responsabilidad. Él creó al hombre para trabajar. ¿Sí? Dios plantó un jardín y puso a Adán en él para cultivarlo y mantenerlo. Pero si usted lee las dimensiones que tenía ese jardín, un jardincito así como el que tenemos nosotros aquí en la iglesia. Era una finca gigantesca, ¿verdad? Ocupaba kilómetros de terreno, ¿sí? Adán y Eva debían someter y sojuzgar la tierra, dice. ¿Qué significa este mandato original de trabajo? Cultivar significa fomentar el crecimiento y mejorarlo. O sea, Dios se los entregó, pero ellos tenían que fomentar el crecimiento, tenían que abonarlo, mejorarlo, limpiarlo, ¿sí? Cuando usted está trabajando en un lugar, debe llevar mejoras a ese lugar, ¿sí? Dice la palabra en el área del trabajo que si nosotros no proveemos para los nuestros, mayormente para los de nuestra casa, negamos la fe. Y dice que venimos a ser peor que un incrédulo. Así es que también habla que los siervos deben de obedecer a los amos terrenales en temor, en temblor y en sencillez de corazón, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si usted trabaja y tiene autoridades arriba de usted, respételas, sírvalas como que estuviera sirviendo al Señor. Eso lo dice Efesios 6, 5 al 9. Bueno, y en el área social, ¿cómo nos proyectamos a los demás? ¿Cómo eres conocido en tu casa? ¿Cómo eres conocido en la iglesia? ¿Cómo eres conocido en el trabajo? ¿Eres la misma persona o tienes una máscara para cada lugar? Porque tenemos que ser conocidos de una sola forma. Vivir la autenticidad del cristianismo, que sea evidente en todo lugar donde te desenvuelves, que Jesús verdaderamente sea el centro de tu vida. Y vamos a concluir con lo siguiente. Si pensamos de qué han tratado las últimas prédicas que has escuchado, ¿qué instrucción has recibido de ellas? ¿Qué instrucción estás recibiendo esta mañana? Porque Dios está hablando y Dios quiere seguir hablándonos, pero Él necesita que tus oídos estén prestos, que tus oídos estén inclinados a escucharlo a Él. Que tus sentidos espirituales verdaderamente estén afinados para escuchar a Dios. ¿Sí? Así como estamos atentos en el carro, cuando vamos manejando, o atentos al sonido del celular, Dios quiere que tú estés atento a lo que Él te está diciendo, que escuches, que sientas lo que Él te está diciendo. Bueno, mi pregunta esta mañana es, ¿cómo pretendo yo instruir a mis hijos si yo no estoy recibiendo las instrucciones de Dios? ¿Verdaderamente soy un hijo obediente al Señor o no le estoy obedeciendo? Bueno, vamos a orar esta mañana y vamos a pedir perdón al Señor, porque Él nos ha hablado de muchas maneras y nosotros no hemos querido oír. Y es tiempo que nuestros sentidos se agudicen más
porque el enemigo está haciendo más estrategias para cautivar la mente de las personas. Quiero motivarlos a leer la palabra de Dios, porque es un manual que el sistema del mundo quiere desaparecer. Pero nosotros tenemos que tener grabado esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Así como Jesucristo, cuando caminó con estos dos hombres camino a Emaús, le fue narrando las escrituras, que cuando alguien se siente en su carro y usted le dio jalón, esa persona vaya usted narrándole las cosas que Dios le ha dicho y cómo Dios ha obrado en su familia. Así es que con eso en mente vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos perdone, porque sabemos que el recibir la instrucción de Dios trae bendiciones y debemos de tener una nueva actitud cuando Dios nos habla. Amados hermanos, tenemos que respetar cuando una persona está impartiendo la palabra de Dios, porque es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está enseñando, es Dios el que está instruyéndote. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie los que están aquí y los que están en casa, si pueden ponerse también ahí de pie y levantar sus manos hacia el Señor. No hacia mí, al Señor. Usted háblele al Señor esta mañana y vamos a pedirle perdón porque Él nos ha hablado de muchas maneras y nosotros no le hemos escuchado. Padre bendito, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia y de misericordia, Señor. Con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que hemos fallado, Señor. Reconociendo, Señor, que muchas veces tú nos has hablado, nos has dado dirección. Y nosotros no te hemos escuchado, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, de oír a la ligera tu palabra, Señor, de no prestar atención a lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. El propósito tuyo es bendecirnos, Señor. El propósito tuyo es que tengamos comunión contigo, Señor. El propósito tuyo, Señor, es que tengamos esa relación viva y eficaz. Oh Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque a veces queremos instruir a otros, pero nosotros mismos no hemos recibido la instrucción que tú nos has dado. Perdónanos, Señor. Queremos tener oídos que oyen, Señor. Queremos tener ojos que ven lo que tú haces, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana recibimos tu instrucción, Señor. Y sabemos que en todo, tú nos darás consejo. Y si te obedecemos, aunque seamos viejos, tú no te apartarás de nosotros, Señor. Queremos hacer lo correcto, Señor. Queremos ser capaces de refrenar cualquier inclinación que nos aparte de ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Llénanos de tu dulce presencia, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor.
Que esta mañana haya pureza en nuestros corazones delante de ti, Señor. Que nos mantengamos firmes delante de tu presencia, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que nos ayudes a redimir el tiempo con nuestros hijos, Señor. Padre, que nuestro testimonio aflore de tal manera, Señor, que nuestros hijos quieran imitarnos, Señor. Que seamos firmes en dirigirlos, Señor, hacia el camino de la vida, hacia la puerta angosta, Señor. Padre, que así como tú has tenido compasión y misericordia de nosotros, que nosotros tengamos compasión y misericordia de nuestros hijos. Que los amemos de tal manera, Señor, que los guiemos a ti, Señor. Que agarremos con seriedad, Señor, la instrucción que debemos dar en casa, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy oro por aquellos que han recibido un llamado sobre su vida para servirte a ti, Señor. Oyeron la voz del buen pastor, oyeron la instrucción de salir y no la han hecho, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que hoy, Señor, sea el día de la decisión. Hoy sea el día en que decidan servirte a ti con todo su corazón, Señor. Atender el llamado de Dios. Atenderte a ti, Señor, como el Señor de sus vidas, Señor. Padre, hoy hablo, Señor, pureza de corazón en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Comenzando con nuestra relación contigo, Señor. Comenzando, Señor, por lo que pensamos, sentimos y hablamos, Señor. Por nuestra relación matrimonial, nuestra relación de hogar con nuestros hijos, Señor. Muéstranos, Señor, si en algún momento no hemos sido diligentes en algo, Señor, que podamos corregirlo, Señor. Que tu misericordia nos caiga en lugares deleitosos esta mañana, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por aquellos hombres, Señor, que salen a trabajar, Señor, y que tal vez no han visto la bendición en sus manos, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que su consagración a ti, Señor, sea su primicia, Señor, y que como una añadidura ellos puedan ver la bendición que tú traes sobre sus vidas, Señor. Que puedan recibir de ti el consejo y la sabiduría y la inteligencia, como esos 3 jóvenes hebreos, Señor. Dios Todopoderoso, haz a tu pueblo sabio y entendido, Señor, en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento del Dios vivo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos esta mañana y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana. Amén y amén.